se apagó, viene, y la computadora no está apagada y no está guardado lo que modifiqué. Así que es una lástima. Quería mostrarle otras cositas, pero bueno, todo no se puede hacer. Vamos a compartir esto. ¿Lo ven? ¿Lo ven el Power? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. Sí, doc. Sí, profe. bueno, muy bien. Vamos a dar el día de hoy disminución crónica de la visión. Ya habíamos visto disminución aguda de la visión. Hemos visto ojo rojo. Hemos visto muchas patologías que se cruzan entre sí con los síntomas. La idea es que ustedes tengan en claro, ante un síntoma, qué puede ser. Yo creo que eso es más práctico que acordarse las clasificaciones y las cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Describir la forma en que la catarata, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad afectan la visión. Esos son los 3 diagnósticos más importantes de la disminución crónica de la visión. Hay otros, por supuesto, pero esto es lo más importante. Definir los factores de riesgo de estas enfermedades, explicar cómo asesorar a los pacientes para prevenir el avance de la enfermedad en los casos que fuera posible, listar los tratamientos existentes y la oportunidad para aplicarlos. Esto es lo que tienen que saber. Este es el objetivo de esta clase y espero lograr que lo entiendan. Entonces, la disminución crónica de la visión es producida por la catarata, por el glaucoma crónico y por la degeneración macular relacionada a la edad. Vamos a hablar de la catarata. Y vamos a hablar nuevamente del cristalino. Ya hablamos en algún momento como que es una de las partes de las lentes que se necesita para poder enfocar de cerca. Hicimos la similitud de cómo una lupa quema el papel en el verano cuando uno juega. Yo quemaba hormigas en las hormigas. Qué salvaje. Bueno, entonces necesitamos, para poder hacer un foco de una imagen externo a la mácula, necesitamos más de 60 dioptrías. Más de 60 dioptrías. Entonces 40 dioptrías lo da la córnea y 20 dioptrías aproximadamente lo da el cristalino. El cristalino es una lente especial, es un órgano especial. Especial porque crece dentro de una cápsula, porque no tiene irrigación y no tiene inervación. Fíjense esa particularidad del cristalino. No tiene irrigación y no tiene inervación. Nadie lo inerva. La inervación está en el cuerpo ciliar para activar la zónula de zinc y que esta lente se haga más abombada para poder aumentar su poder dióptrico. Porque cuando nosotros miramos de cerca, se contrae el músculo ciliar para mirar de cerca. Cuando miramos de lejos, se relaja el músculo ciliar y estira el cristalino y lo hace menos convexo. Y si nosotros contraemos, el cristalino se abomba para aumentar su poder. Entonces, esto es, a mí me costó entenderlo, porque siempre que nosotros pensamos que si nosotros hacemos una fuerza con un músculo, es para atraerlo, para achicarlo, y acá hacemos una fuerza para extenderlo, para bombarlo. ¿Cuánto puedo abombar? ¿Qué fuerza tengo que hacer en la zónula para que se abombe el cristalino y aumente el poder? Cuando me relajo, no hay poder, se mira de lejos. O sea, el ser humano ha necesitado mirar de lejos muchos siglos y su ojo y su organismo se ha adaptado a esa necesidad. Ahora, nuestra necesidad en los últimos 200 años y en los últimos 50 años es de cerca, y en los últimos 20 años más de cerca. Entonces, el ojo se tiene que empezar a adaptar a la visión de cerca, por lo tanto, fabrica un aumento de poder en el cristalino, haciendo miope o haciendo que el ojo se aumente su crecimiento para que la visión cercana no necesite hacer ninguna fuerza. Si yo alejo la imagen,
Si yo alejo la retina, entonces, estando sin hacer fuerza, yo puedo enfocar. Si el ojo está más cerca, necesito un lente mucho más poderoso para poder enfocar. ¿Entienden ese concepto? Ese concepto es muy importante por las miopías en los niños, porque ahora que le damos chupete digital, el niño ve muchas horas de cerca y el ojo se va a empezar a estirar y a fabricar miopes patológicos. Si un niño tiene 3 dioptrías a los 4 años, a los 15 va a tener 15 dioptrías. Ya es una retina patológica, con todas sus implicancias de una miopía elevada. Por lo tanto, las medidas higiénicos sociales es importante en el niño y no darle tanta computadora porque va a fabricar miopías, van a fabricar miopes. Entonces, pero no es tan fácil que el ojo se haga miope. Se va a hacer miope si hay un antecedente familiar, si hay miopes en la familia, si hay miopes muy grandes, aunque los padres no sean miopes, pero si hay primos miopes, abuelos miopes, entonces de pronto el estímulo de mirar de cerca hace que se modifique su ojo y se agrande. Entonces vas a crear un miope patológico. Por lo tanto, nosotros estamos muy atentos a estas cosas, los oftalmólogos, de controlar a los niños que no sean miopes, y si son miopes y hay antecedentes de miopía, evitar de que vean tanto tiempo de cerca y sacarlo a que miren de lejos, jugar la pelota, jugar con las tablets y esas cosas, juegan al fútbol con el celular, y eso hace de que modifique su estructura. Bueno, eso lo vamos a hablar en el tema de miopía, pero ahora vamos a centrarnos en la particularidad del cristalino y lo característico del cristalino, que el cristalino tiene una cápsula que su contenido es desconocido para el ojo. El ojo y su sistema inmune no reconoce el contenido. Entonces, cuando se hacían las cirugías, en la antigüedad de la catarata, esperaban que madure toda la catarata, que se ponga dura como una piedra y que se aflojen sus ligamentos que lo sostienen, se afloje, se afloje, se afloje, cosa que yo meto por acá por el costado como la flecha, pero con la pupila dilatada, meto un punzón y empujo la catarata hacia atrás y se cae en el vitrio y va a quedar ahí porque como la cápsula no se ha roto, entonces el ojo no le es extraño que esté tirado ahí abajo. Entonces vuelve a ver el paciente. Esa era la famosa cirugía que se hizo hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV, durante miles de años, la medicina en oftalmología fue tan atrasado, tan lento, que lo que hacían esperar, si llegaba muy viejito, esperar que se quede ciego totalmente, pero como la mayoría se morían antes de los 50 años, nadie necesitaba operarse la catarata. Pero por ahí había un rescatable que quedó viviendo hasta los 80, 90 y quedó ciego. Entonces los médicos de la antigüedad empujaban el cristalino porque se había puesto como una piedra y se caía atrás. Pero le quitabas 20 dioptrías y tenías que fabricar un lente para que mirara, pero una cosa es no ver nada y otra cosa es ver bulto. Ver bulto es muchísimo que no ver nada. Entonces, así se hacía la cirugía. Entonces dijeron, no, vamos a sacarla la catarata, pero se rompía la catarata. Al romperse la catarata, el cristalino, al romperse la cápsula cuando lo querían sacar, entonces, sin antibióticos, sin antiinflamatorios, sin nada, se exponía a la parte interna de la catarata y producía una panuveitis, una inflamación severa con pérdida de la visión. El 60-70% de la gente quedaban ciegos después de la cirugía, y si no lo operabas quedaba ciego igual. O sea, había poco para hacer. Y había muchos médicos que andaban en sus diligencias diciendo que ellos tenían la cura de la catarata y realmente
eran pocos los casos que sobrevivían a los que se operaban, ¿no? Hasta que aparecieron las nuevas técnicas y ahora estamos operando colocando lentes multifocales para mirar de lejos, medio y cerca, y una cirugía de 15, 20 minutos. Cambió totalmente la historia en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, el cristalino es un lente especial, es un lente, es un órgano que no está irrigado y no está inervado, y que pierde su elasticidad a los 40 años y a los 50 años queda firme y fijo como un lente fijo y necesitas usar lente para poder compensar la diferencia de la visión cercana que lo hacía solo el cristalino. Y a los 60 se empieza a opacificar y a los 65 se opaca y se operan de catarata. Esa es la historia natural del cristalino. Entonces, acá podemos ver en el cristalino que tiene una sola capa de células que miran la cara anterior, o sea, que se comunican con la parte del humor acuoso. Esta cara posterior mira el vítreo y adentro esta sola línea de células que forman el cristalino tienen una membrana basal que es la cápsula anterior del cristalino. Entonces las zónulas llegan hasta por aquí, las zónulas llegan hasta por acá, envuelven todo el cristalino para poderlo abarcar casi hasta por esta zona. Entonces, tienes un núcleo que estas células tienen la capacidad de fabricar fibras y fibras y fibras y fibras y fibras que van condensándose en el centro, produciendo un núcleo, una corteza, y cuando termina de endurecerse ya, ella pierde su plasticidad. Entonces así vemos un cristalino transparente y una catarata opaca, negra, que no se ve nada, que prácticamente la zónula ya no lo puede sostener y si no lo empuja se cae sordo. Entonces, la causa más frecuente de la disminución de la agudeza visual en adultos es la catarata. Es la causa más frecuente y en los países subdesarrollados es la causa de ceguera por cuestiones económicas. La cirugía más frecuente es luego de los 65 años. Más del 90% de la población de más de 65 años ya tiene catarata. Hay gente que se opera antes, no tiene nada que ver la edad. Hay cataratas seniles a los 55, a los 50, pero generalmente después de los 60 ya es posible. Y yo le voy a decir por qué razón. Entonces, la causa más frecuente es la catarata senil, después tenemos cataratas secundarias por una inflamación intraocular, por medicamentos, por uveitis, las uveitis producen catarata, los corticoides producen catarata, los traumas, las enfermedades metabólicas como la diabetes, endócrinas, el hipoparatiroidismo producen cataratas secundarias, y hay otra forma de catarata secundaria que se llama la pseudoexfoliación, que después vamos a hablar un poquito de eso. Entonces los síntomas es la disminución de la agudeza visual, alteración de los colores, lo que primero que pierden son los colores, y los colores de los tonos de los azules. El tono de los azules se pierde más rápido y quedan como el tono de los cremas, marrones, eso lo ven bien. Pero por supuesto que ven los azules y los verdes, pero no lo ven con la misma intensidad y tono. Después hay una disminución en el contraste, por eso es de que se produce encandilamiento, por eso que las personas que tienen catarata y tienen alrededor de los 55 años y una pequeña catarata, de noche al atardecer o al amanecer, donde la luz es media gris, producen mayores accidentes que los pacientes de 65 años que ya han sido operados de catarata y han recuperado la sensibilidad de contraste. Entonces, por la catarata produce encandilamiento y produce disminución de la sensibilidad de contraste y produce disminución de los tonos de los colores. Entonces, ven mal, a pesar de que no es una catarata totalmente clínica, ¿no? Y pueden producir hasta visión doble de un ojo porque una parte del cristalino se ponga en medio y pueden romper o alterar la refracción.
Acá tenemos, por ejemplo, en un examen con el oftalmoscopio directo dilatado al paciente, ustedes pueden ver el reflejo rojo y pueden ver esto que nosotros llamamos PEX, pseudoefoliativo, que es una catarata más cortical que esta catarata más nuclear. Este que parece más transparente, este ve menos y este ve más. Y diferentes tipos de catarata. Ahí tenemos el PEX, que es como una pseudoefoliación, que es como que los epitelios del ojo empiezan a esfoliarse y empiezan a haber partículas en la cámara anterior y en el humor acuoso y van y se depositan en el ángulo trabecular y empiezan a dañar porque producen una reacción inflamatoria en el ángulo y empiezan a dañarse el filtro del humor acuoso y al dañarse el filtro empieza a aumentar la presión ocular y esto generalmente es una catarata secundaria a la pseudoefoliación por un glaucoma que se produce después de los 60, 70 años, es hereditario, es genético y recién aparece a esa edad. Entonces, cuando uno ve un PEX, por más que sea transparente, hay que operarlo para que no produzca la pseudoefoliación y no produzca un glaucoma crónico secundario a una catarata de un PEX. Después tenemos una catarata que se ubica en la parte posterior, capsular posterior. Después tenemos cataratas nucleares. Estos son cataratas totales, cataratas congénitas, ¿no? Hay diferentes tipos de catarata y grados de catarata. Y uno va a ver el reflejo rojo de acuerdo a la cantidad y a la opacidad de la catarata. Uno puede ver el medio del reflejo con el oftalmoscopio, puede tener una idea cuánta catarata tiene. Entonces, fíjense, esta, una catarata nuclear, se ha apilado muchísimo los elementos lenticulares y en la parte cortical hay una catarata cortical posterior que dice que nosotros con un corte óptico con la luz podemos atravesar el cristalino y podemos ver la densidad de la catarata y en qué lugares está más opaco. Por ejemplo, está acá más opaco, esto más opaco en el centro y esto totalmente opaco. El tratamiento y único tratamiento para la catarata es quirúrgico. No existe ningún tratamiento ni medicinal ni eh, porque decían que habían unas semillas, las semillas de qué era, que viene una paciente que se colocaba en la conjuntiva unas semillas, no sé, no me acuerdo, hace muchos años, que decían que eso le limpiaba la catarata. Entonces esas cosas no es así, porque es una historia natural. Cuando se opaca, más se opaca en algunos pacientes en forma hereditaria que otros, unos más temprano que otros, y otros que encima, que ya tienen la edad para la catarata, están padeciendo de una enfermedad autoinmune, que necesitan aplicarse un corticoide o unos medicamentos que aceleran la producción de la catarata. El tratamiento médico no existe, hay que sacar la catarata y reemplazarla con una lente como esta, que tiene una áptica así y una lente en el medio. Las indicaciones quirúrgicas va a depender de la sintomatología del paciente. Por ejemplo, yo hoy día veo un paciente de 68 años que veía 10 décimas de visión, tenía una catarata cortical, pero 10 décimas de visión no necesariamente tiene que operarse. No todos, porque tienen más de 67 años, se tienen que operar. Si tienen 10 décimas de visión, puede tirar y no te expones a una cirugía. Pero si eres hipermétrope, tienes un +3 y tienes un poquito de catarata, aunque tengas 10 décimas de visión, tienes una catarata con un ojo pequeño y que se agranda y que puede producir un glaucoma agudo. Entonces esa catarata hay que sacarla aunque tengan 10 décimas de visión, porque tienen riesgo de producir un glaucoma estrecho. Entonces, a veces necesitas operar una catarata transparente o una pequeña catarata porque necesitas tratarle su retinopatía diabética y que necesitas hacerle láser o necesitas hacerle cosas o necesitas colocarle un medicamento, un corticoide dentro del vitrio en las retinopatías diabéticas y se produce una catarata. Entonces, en esos casos, en esas cuestiones hay que sacarla. O cuando tenemos, por ejemplo, un tumor maligno y que no lo podamos ver bien,
y necesitamos tratarlo con láser, la catarata va a entorpecer este láser y el tratamiento. Cuando produce otros trastornos oculares también, como la uveitis y el glaucoma, entonces cuando hay riesgo de un glaucoma de ángulo estrecho o una uveitis que ya se pegó todo el iris ahí y que no está funcionando, hay que sacar la catarata para liberar el iris. La mayoría de las cataratas se hacían con anestesia general durante mucho tiempo, anestesia retrovulvar, como expliqué ayer, anteayer, o ahora hacemos la catarata con anestesia local. Entramos a la catarata con gotas y adentro le colocamos un poquito de silocaína al 1%, y anestesiamos un poco el iris. El primer paso de la catarata es hacer las incisiones. Hacer las incisiones, colocar un líquido viscoelástico dispersivo para que se pegue a la córnea, al endotelio y me protege el endotelio. Y después colocar un viscoelástico cohesivo para que me dé espacio, ¿no? Para que me dé espacio. Entonces, y no se produzca el aplastamiento porque cuando uno entra, sale líquido y se puede producir el aplastamiento. Uno tiene que entrar valvulado, cosa que uno entra con un bisturí así en forma tangencial que la misma presión del ojo lo cierra, saca ese cristalino y se autosella. Entonces, ahí colocamos la anestesia y ahí colocamos la solución viscoelástica para que me dé espacio. Ustedes saben que el ojo al tener esta concavidad es más seguro en el centro que en los costados, porque el costado se acercan. Entonces, siempre la parte media es la parte más segura en la cirugía de catarata. Entonces, el segundo paso que damos, después de colocar todas las cosas, es hacer una capsulorhexis. Una capsulorhexis de más o menos 5.5 milímetros, para que pueda ir alojada una lente de 6, cosa que quede estable. Pero por ahí se te corre la rhexis y por aquí diste 7 y volviste a dar 5,5, pero si tienes más del 80%, con 5,5, aunque se haya ido un poquito esa, no le hace porque la mayoría de la lente va a quedar estable. Pero lo importante es tratar de hacer la rhexis lo más perfecta posible para que la lente quede lo más perfectamente estable. Después el segundo paso es meter el vitréctomo. El vitréctomo, hay muchas técnicas para romper la catarata. De acuerdo a la densidad de la catarata, yo empleo técnicas. Si es una catarata muy blandita, yo hago una técnica. Si es una catarata mediana, hago otra técnica. Si es una catarata muy dura, hago otra técnica y otros valores. Entonces, cuanto más dura es la catarata, más riesgo tengo de dañar el endotelio. Y cuanto más dura es la catarata, más grande es el paciente y menos endotelio tiene por su vida natural. Entonces, nosotros tenemos que a veces hacer un conteo de células para saber si podemos entrar a operar a un paciente, porque podemos encontrarnos que no soportó la cirugía y que la mínima incisión y la mayor protección posible que hagamos de hecho, igual se va a edematizar la córnea, y no porque lo operaron mal, sino porque ya sus células no cuentan con la cantidad suficiente como para poder mantener la transparencia. Profe, Sí. usted cuando toca eso, ¿qué consistencia tiene? O sea, Esa es una buena pregunta. Tú sabes de que la sensación que uno tiene es visual, no táctil. Yo me doy cuenta si es duro viendo. ¿Por qué? Porque el faco es tremendamente filoso y el chopper es también filoso. Entonces yo lo siento una resistencia, pero yo no me guío por lo que siento en las manos, sino por lo que veo en el comportamiento de la catarata cuando se quiebra.
es un Ah, tacto ajá. visual, es un tacto visual. ¿Me O sea, comprende? usted no siente cuando traspasa, así, No, no no, siente no, nada. no Ajá. siento, no, no, porque estoy con un instrumento muy torpe, muy duro, que no tiene sensibilidad. Puedo sentir, pero yo no me manejo con el sentido de las manos, sino con el sentido visual. Cuánto se mueve o cuánto se parte, yo tengo que tener mayor cuidado, porque chupo y rigo, y si me llega a tocar la cápsula posterior, se me rompe y perdí. Entonces tengo que mantener visualmente alejado la cápsula posterior, visualmente alejado, y si no lo puedo ver visualmente alejado, tengo que meter viscoelástico para identificar bien que esté visualmente alejado. ¿Me comprenden? Sí, Esto es sí. puro entrenamiento. Esto es igual que un ejemplo que le puedo dar es, por ejemplo, una persona que es salvavidas en una playa que hay 1 millón de personas en la playa. Y el tipo está arriba de una torre mirando el mar. Los millares de cabezas que están metidos en el agua y él es el salvavidas y él sabe por acá que hay peligro. Pero su ojo, que está entrenado, es el que va a ver el peligro. Si tú te subes y nunca viste, nunca fuiste salvavidas y te subes arriba, no vas a ver nunca nada. Lo que ve el tipo que ya hace muchos años que está arriba, subido como salvavidas. ¿Por qué? Porque su campo visual ya se entrenó para que un movimiento raro, el tipo lo vea. Visual. Y él lo ve porque su ojo está entrenado. Es como un paisano la noche en el campo. El tipo, yo una vez iba un médico que tenía campo en Córdoba, que dijo, vamos, peruano, vamos a cazar vizcachas. Yo nunca he ido al campo a cazar vizcachas. Yo nací al lado del mar, yo, vizcachas. No, no, no. Vos vas a acompañarme a mí, te voy a poner unas botas hasta acá, vas a ponerte esta cosa para el rifle, y te vas a poner una pistola acá, parecía Pancho Villa y yo, y salimos a las 12 de la noche, él tenía un buggy en el medio del campo de arena, tierra, y dejó las luces encendidas hacia arriba, y empezamos a caminar, un cielo estrellado, una luna buena, un cielo estrellado. Llegó un momento que me dice, escúchame, peruano, ¿dónde está el auto? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está el auto? Yo creo que está por allá. No, no, está acá el auto. O sea, fíjate lo que el no estar entrenado, estás perdido. Y eso es un entrenamiento. Y él me dice, en un momento me dice, para. Saca la pistola, pega un tiro, y había una cascabel, un bicho, una serpiente ahí al lado mío que estaba pegado a mi pie. Y lo mató de un balazo en la cabeza. Él tenía un entrenamiento visual y sensorial que no cualquiera. Ahora, estos tipos que están en el campo, lo metes con un auto en la media de los 9 de julio, no va a saber por dónde tirar. Se va a chocar porque no está entrenado ante tanta cantidad de autos. Entonces, el ser humano necesita entrenamiento. Y la cirugía de facomultiplicación es entrenamiento, es visual. No yo toco con la vista. Cuando hago la capsulorhexis, ustedes creen que yo siento la cápsula con la pinza. Yo la siento porque la veo. Y siento que se me va a correr porque la estoy mirando el comportamiento de la apertura. Cuando yo corto una catarata, yo no la siento con las manos. La miro y siento cómo se comporta. Es una buena pregunta eso, de que uno cree que va a sentir la dureza de un cristalino. Vamos a seguir. Si no, va a estar acá hasta las 12 de la noche. No me hagan hablar. Seguimos. Entonces, acá ustedes ven un operado de catarata que se ve la rexis ahí y la lente está más acá. Acá parece que se corrió la lente, pero yo tendría que dilatarlo más para ver dónde está la rexis.
La rexis está aquí y colocas una lente envuelta que se va a abrir ahí y las asas van a quedar debajo del iris y en la parte óptica de 6 milímetros va a quedar en el centro. La pupila tiene 4 milímetros, una pupila muy grande tiene 6, 7, o sea, cuando lo dilata se va a ver la lente, pero una pupila normal que se maneja entre 2 milímetros y 5 milímetros, vamos a estar dentro de la lente siempre. Por más noche, por más que se dilate, vamos a estar siempre dentro de la lente. Hay complicaciones, claro que sí hay complicaciones. Afortunadamente, hemorragias expulsivas ya no vemos, yo las he visto, yo las he tenido, que cuando tú te abres el ojo y tú crees que se empieza a salir todo y se te empieza a salir todo el vitrio, como ¿ustedes vieron la cirugía? Ah, no vieron ustedes, ya voy a mostrarles una cirugía de una evisceración. Eso se lo mostré a los de instrumentación. Se sale todo el vitrio, el paciente se va a poner de catarata y sales con el ojo fuera. Eso es uno en cada 10.000 casos puede suceder una hemorragia expulsiva no deseada. Afortunadamente no las he tenido en los últimos 20 años, pero hace 25 años tuve una, en un glaucoma, porque estaba haciendo la cirugía de glaucoma y se me empezó a meter el cristalino dentro del punch, donde estaba abriendo de 2x2 o 3x3, estaba viendo la escotilla del glaucoma, ¿se acuerdan cómo vimos? Pero yo abría un poquito más adentro y me iba más hacia el limbo en esa época. Las técnicas van cambiando, todo va cambiando. Todo va cambiando. Si tú te quedas con lo que aprendiste hace 20 años, estás fuera del circuito. Entonces, ¿cuál fue mi sentido común? Mal sentido común. Que empezó a meterse el cristalino donde yo había abierto un pedacito de 3 milímetros y el cristalino lo tenía ahí, entonces yo dije, bueno, saco el cristalino y que se tranquilice el ojo. ¿Por qué? Entonces yo pensé que sacando el cristalino se iba a acomodar, porque yo lo empujaba y se seguía saliendo, lo empujaba y se seguía saliendo. No había forma de sostener ese cristalino. Cometí el gran error de abrir para sacar el cristalino. Salió cristalino, vitrio, retina, salió todo. Eso se llama hemorragia expulsiva. Y se te salió el corazón, se te salió todo ahí. Te da hasta náuseas de la situación que se está viviendo en ese momento. ¿Qué es lo que es una hemorragia expulsiva? La coroides empieza a sangrar, tanto la coroides empieza a sangrar, que empieza a empujar todo el elemento, todo el vitrio hacia afuera. Cuando uno tiene una hemorragia expulsiva, cuando uno tiene un cristalino que se está saliendo, hay que cerrar, no hay que abrir. Pero así se aprende. Las experiencias se aprenden así. Y yo nunca había tenido, yo creí que abriendo y sacando el cristalino solucionaba el problema porque iba a quedarse más tranquilo y fue lo peor que pasó. Entonces, ya he tenido unos amagues después de hemorragia expulsiva que tuve que cerrar, apretar el ojo para que se apriete la coroides y deje de sangrar, y cuando deje de sangrar se tranquilice el ojo. Entonces, eso pasa. Y a veces nosotros estamos operando, la catarata va todo bien y cuando de repente empiezas a perder cámara y se empieza a poner duro el ojo, cierra todo y esperas. Esperas 5 minutos y se empieza a ir la sangre y se empieza a absorber y se empieza a armar nuevamente la cámara anterior. Años. Ya una vez que te pase una sola vez, ya sabes cómo es esto. Entonces yo he tenido a veces pacientes que empiezo a operar y se empieza a perder cámara sin ningún motivo. Cuando todo está bien, cierro todo, saco al paciente, lo pongo en una camilla, pasa el otro paciente y opero otro mientras está acostado ahí.
y después, cuando sale el otro, lo vuelvo a entrar, ya está la cámara adentro. Está formada, sola se forma. Y ahí termina la cirugía. Más de una vez me ha pasado eso. La hemorragia expulsiva es de lo más terrible que un cirujano puede vivir. Endoftalmitis, también he tenido endoftalmitis con la cirugía de glaucoma. La cirugía de glaucoma, al debilitar la escotilla, si no cierras bien o no haces un buen cierre conjuntiva, se te puede meter un bicho y te hace una endoftalmitis. Endoftalmitis por cirugía de catarata no he tenido, pero sí hay colegas que han tenido. Yo la otra vuelta conversando con un colega de otra provincia, me dijo que tuvo tuvo una sesión de 6 cirugías y 6 endoftalmitis, porque la caja de instrumentación que la instrumentadora le dijo que estaba estéril, no estaba estéril. Y operó con esa caja sucia, que estaba envuelta todo, con todo, pero no estaba estéril. No había esterilizado completamente el instrumental y tuvo 6 casos de endoftalmitis. Entonces está con un juicio tremendo, porque quien pone el pecho es el cirujano. Acá pone el pecho el cirujano. Así como te aplauden, te entierran. Entonces, todas estas cosas son importantes de saberlo para poder tomar todas las precauciones posibles que no suceda. Desprendimiento de retina. A veces el mismo, hay gente que tiene propenso a que se desprenda la retina, por más que a veces se agachen y se le prende la retina, te imaginas abrir el ojo, se le prende la retina, ya porque tiene una deficiencia en su retina para que se desprenda. No se tiene que desprender ninguna retina. Yo generalmente cuando voy a operar una catarata le miro la retina periférica para ver si hay algún elemento que pueda sospechar, pueda tener un desprendimiento de retina espontáneo, no que yo me pasé con mi bisturí y le rompí la retina, porque no voy a llegar hasta allá. Se pueden imaginar. Un edema macular también es posible que suceda, que es más raro, había más en las cirugías extracapsulares que en la FACO, habían edemas maculares cistoides, que se llama el síndrome de Irving-Gass. Irving-Gass, el doctor Irving-Gass en el año 50 y pico descubrió que eso es producido por una reacción de la mácula a la cirugía. Produce un edema, una descompensación de la mácula, pierde su barrera y produce edema macular, que después con tratamiento generalmente se recuperan. Otra de las complicaciones no graves es que cuando uno opera la catarata, saca la cápsula anterior, pone la lente y se opacifica la cápsula posterior. Después de 3 meses a 5 años, más del 60% de las cápsulas se opacifican. Hay lentes que evitan la opacificación de la cápsula, son las lentes premium, pero a la larga, quizás no a los 5 años, pero a los 8 años, se opacifican. Yo tengo pacientes operados en el año 2011 con multifocal, cuando empezaron a salir los bifocales, el 2011, fíjate, hace 9 años todavía no les hago, no los trato por opacificación de la cápsula, porque son lentes que de alguna manera es como que detienen el crecimiento de las células que producen la fibrosis de la cápsula. Esto se hace un láser y se rompe la cápsula y nunca más se vuelve a cerrar. Así que es una complicación no grave. Es una complicación que es de esperar que suceda. Si te pusiste un lente no premium, un lente normal, en 4 o 5 meses se va a opacificar la cápsula o en 1 año. Entonces, hacemos un láser, hacemos una apertura, acá se hace con un tratamiento así como esto, se hace un láser jack, que es un medium jack, que es un láser especial que produce explosión y rompe. Entonces, detrás de la lente, por supuesto, tienes que ubicarlo bien para no lastimar la lente, ¿no? Bueno, para recordar, la catarata no puede prevenirse, la catarata no tiene tratamiento médico, la cirugía no es un procedimiento sencillo,
ni libre de riesgos. La catarata, que tengas catarata no significa que te tienes que operar. Se tiene que operar cuando se tenga que operar, pero no todos se tienen que operar. Al final, si sigues viviendo, te vas a operar, ¿no? Si te mueres antes, no te operaste. Es así. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Eh? ¿Están ahí o se fueron? No me dejaron hablando solo, ¿no? Estamos acá. No, estamos. No, profe. Estamos acá. Sí, Profe, estamos yo acá. tenía una duda. ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Cómo escucho? Yo ¿Escucho? tenía una duda Dime. cuando se colocaba una áptica, ¿puede ser? Sí, la áptica es parte de la lente. Ajá. ¿Eso dura, digamos, para toda la vida o hay que hacer una Claro, porque intervención? fíjense, esta es una áptica, ¿no? Esta es la otra Sí. áptica. Cuando uno hace la capsulotomía anterior, cuando uno hace la rexis, va a quedar una bolsa, pero es biológica la bolsa, no es un plástico. La cara anterior, la cara posterior de la cápsula anterior se va a pegar con la cara de la cápsula posterior. Se sueldan entre sí, se sellan. Entonces la áptica va a quedar atrapada entre las dos cápsulas selladas. No es que va a quedar siempre una bolsita ahí y el lente va a estar suelto. No, en 24 horas ya prácticamente se empieza a pegar la cápsula anterior con la cápsula posterior. Y como tienes una ventana acá, deja libre la lente. Por eso lo importante de que la capsulorhexis no sea tan grande, porque si no, lo que está descubierto de la cápsula posterior, anterior acá, se va a pegar con la posterior del otro lado y puede mover la lente, ladear la lente. Entonces es importante que la rexis sea más chica que la lente para que se pegue la cápsula anterior y la posterior, al final de la lente se peguen y hagan una sola línea. ¿Entendieron eso? Fíjense acá, Sí. esta es una lente muy grande, acá se ve la lente cómo termina, ¿ve? Acá se ve, pero tiene una capsulorhexis grande y es como que se ha pegado acá. Esta es una cirugía muy antigua, ¿ve? Acá, por ejemplo, en esta de acá, perdón, en esta de acá, si la agrando, ve cómo la rexis está aquí sosteniendo la lente y la áptica es de otro material que la lente, es de 3 piezas y está en el fondo de saco y están las dos cápsulas como pegadas y atrapando la áptica. Y eso no se mueve más. Y lo que nosotros abrimos es la cápsula posterior porque lo demás está todo sellado. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? A veces nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos el síndrome de PEX, que es la pseudoefoliación, que quiere decir que empieza a perder células, elementos de sostén de la zónula, se empieza a desintegrar, entonces la lente, la cápsula está medio inestable, entonces colocamos un anillo de sostén que se va a ir por toda la cápsula y va a ayudar a sostener la zónula para que cuando ponga la lenta, la zónula no haga fuerza y el anillo de sostén evite que la zónula haga alguna situación de que se pueda romper. Y a veces esos anillos tienen un huequito que a veces tenemos que colocar un punto para sacarlo la esclera de los dos lados para atar el anillo y poder poner la lente y que se sostenga la lente. Esas son ya cuestiones más de la especialidad, que no quiero entrar porque si podemos estar toda la noche hablando de la lente y de esto. Yo lo que quiero es recordar esto, recordar que la catarata
no puede prevenirse, no tiene tratamiento médico. La cirugía es un procedimiento, no es sencillo, no es sencillo, no es una pavada. Fíjense que no es una pavada, que uno tiene que tener el tacto visual, tiene que tener mucho entrenamiento, tiene que, para que no todos se sientan, no todos los oftalmólogos se sientan en la cabecera del cirujano. Hay otros que se sientan por el otro. A diferencia de otros cirujanos, en muchas especialidades hay uno que opera más y le opera al otro. Entonces esto se ve mucho. ¿Por qué? Porque es una cirugía tremendamente demandante y exigente. Porque un paciente que se va a colocar un lente, está viendo bien con sus lentes, tiene un poquito de catarata, 8 décimas, pero quiere sacarse los lentes y ponerse un lente multifocal, más vale que te salga bien. Es tremendamente demandante y tiene que ser exitosa la cirugía para que tengas paciente contento. Porque si algo haces mal, la lente no se ubica bien y es peor la lente metida adentro que produzca un efecto prismático, todos esos anillos, y que vean peor. Tienes que entrar a sacar esa lente y ponerle otra cosa. Hay muchos congresos que se hablan sobre las diferentes complicaciones de la cirugía de catarata. No es una cirugía sencilla, es una cirugía que tiene riesgos, pero tenemos un 95 a 98% de posibilidades, si la catarata no es tan avanzada, de que salga exitosa, 98% que sea perfecta. Y en la medida que la catarata sea más dura, que la catarata tenga un aditamento como un PEX, con un debilitamiento de la zónula, que la catarata tenga presión ocular, que la catarata tenga sinequias por un glaucoma, por una uveitis, que la catarata tenga problemas, el porcentaje de éxito baja. Tienes ya un 90% de éxito, mientras que lo otro que va con una catarata blandita, fácil, tienes casi un 99% que te salga bien, no te tiene que salir mal. Pero hay cataratas difíciles, cataratas, por ejemplo, como esta, Profe, que no ves ni el reflejo, no ves nada.